Manolo toma uno. Bueno, mi nombre es Manuel Iglesias Conto, conocido en el ambiente flamenco como Manolo Iglesias. Soy nacido en Madrid, de padres asturianos, y hemos sido los típicos inmigrantes españoles aquí en la Argentina. Y los primeros años, desde los 5 años que yo tenía, mi madre me llevó a una academia de baile flamenco que había aquí a 500 metros, media cuadra. Yo quería ser jugador de fútbol, esa es la verdad. Pero mi madre insistía en que tenía que ser artista y hizo todo lo posible, pobre, trabajando mucho, y finalmente lo consiguió. Yo era el único varón en una academia de bailes españoles que estaban de moda en esa época aquí en la Argentina. Había una academia de bailes españoles prácticamente por manzana en estos barrios. Y era el único varón entre, no sé, eran 150 niñas, así que yo me sentía muy importante y todas me adulaban, me cuidaban, me mimaban, entonces yo me sentía muy a gusto. Pero siempre tiraba para el campito de fútbol, todas las tardes. Entonces en la academia venían las guitarristas a tocar para baile. Y una de las guitarristas que vino, una chica joven, cordobesa, muy simpática, se llama Alicia Reina, me empezó a dar clases de guitarra después de las clases de baile. Entonces me acerqué a ver la primera clase que dio y me gustó la idea. Yo no le había prestado mucha atención a la guitarra mientras bailaba, ¿no? Pero en ese momento me sorprendió la forma que ella enseñaba, y cuando vine a mi casa le dije a mi madre, quiero tomar clases de guitarra. Y en esa época, bueno, comprar una guitarra era bastante importante, más para gente como mis padres que trabajaban muchísimo en el bar y en el restaurante. Entonces yo empecé a practicar en una raqueta de tenis vieja que tenía, empecé a practicar lo que había visto en la clase, rajeos y esas cosas, y mi madre me vio tan entusiasmado con mi práctica en la raqueta que un día, sin decir nada, se tomó un colectivo, se fue al centro de la ciudad y me compró una guitarra. Bueno, entonces vino con la guitarra y me volví loco cuando vi la guitarra y empecé a tomar clases. Y entonces vino otro guitarrista, vinieron varios, pero vino uno sobre todo muy importante en mi carrera, que era el Niño Posadas, o José María Posadas, como era su verdadero nombre, que era en ese momento el primer guitarrista del ballet de Ángel Pericet, el ballet más importante de bailes españoles que había en esa época y durante muchas épocas. Entonces empecé a tomar clases con él. Y él se había hecho muy amigo de mi padre, de mi madre, y venía aquí al bar y se tomaba sus meriendas y eso. Y un día Ángel Pericet le dijo si si tenía algún alumno avanzado que pudiera tocar, porque en el teatro era muy grande, era el teatro Odeón, que ya no existe. Estaba en la calle Esmeralda, entre Corrientes y Sarmiento. Era un teatro de 2000 localidades y tocaba él solo en el fondo del escenario para todo un ballet, sin micrófono. Entonces Ángel Pericet le dijo, ¿no tienes algún alumno avanzado, que esto, que lo otro? Y dijo, sí, tengo uno que conoce bien los ritmos y esto. Bueno, tráelo, vamos a probar. Y me habló, y mi madre, imagínate, que quería que yo fuera artista, estaba enloquecida. Mi padre no tanto.
Pero bueno, me fui a la prueba. Me hicieron bailar primero. Como mi maestro dijo que yo bailaba, me hicieron bailar una farruca y después me probaron con la guitarra. Y le pareció muy bien, le pareció muy claro. Yo conocía todos los ritmos. Y yo me aparecí con mi traje de bailador. Era un traje gris, corto, un traje corto en esa época, ¿no? Andaluz. Me dijeron, no, con ese traje no puedes tocar, pues está todo el mundo está de negro, dice, no puedes tocar con ese traje. Así que bueno, el primer día fue una decepción y volví, le dije a mi madre, yo no sé cómo hizo mi madre, pero al otro día me había conseguido un traje negro. Mi madre me consiguió un traje, me fui y así fue como debuté. Para mí fue realmente inolvidable, porque ver tremendo teatro, con tremendo ballet, con tanta gente, había 2 cantadores y bueno, era muy impresionante todo para mí. Te fue a ver tu madre. Sobre todo en el saludo final, yo me acuerdo que en el saludo final me decían, vete a la primera a saludar adelante con los guitarristas y los cantadores. Y veo que cae la cortina esa, no sé cómo se llama ahora, una cortina que cae así de pleno, guillotina se llama, la guillotina, una cortina guillotina. Y bajó la cortina y yo me quedé asustado, ¿no? Y cuando volvieron a subirla, y el aplauso de la gente y todo lo demás, dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Me quedé tan impresionado con todo eso, las luces y los trajes y todo, que yo había bailado en algunos festivales de la academia, pero no era lo mismo, esto era realmente lo importante. ¿Te pagaron ese día? ¿Eh? ¿Te empezaron a pagar? A pagar, me pagaban nada, me pagaban lo suficiente como para que yo siga tomando clases en los camerinos con mi maestro. Si yo estaba en el colegio todavía. Cuando yo ya tenía 20 años, ya era el segundo guitarrista. Éramos mi maestro Posadas, mi maestro y yo. Yo era en realidad un guitarrista de baile, ¿no? De acompañamiento. Acompañaba el baile y no hacía solos de guitarra todavía. O sea que ahí comenzó mi carrera a los 15 años con el ballet de Ángel Pericet, que finalizó cuando el ballet se despidió en el Teatro Avenida en el 2005. Yo en el año 70 me separé del ballet y me fui a vivir a México. Tenía un contrato para trabajar en un espectáculo se llamaba Las Hermanitas Gil, que eran 2 chicas argentinas, hijas de gallegos, de aquí de Buenos Aires, que habíamos trabajado aquí juntos en Buenos Aires un tiempo, y ellas se fueron a México y tuvieron un gran éxito allí en México. Y entonces me llamaron para que yo los acompañara en el espectáculo. Ellas cantaban algunas canciones españolas, rumbas y esas, y me llamaron para que yo fuera. Y me entusiasmó la idea, y me fui con ellas durante 3 años. Estuve allí en México, en los cuales recorrimos casi todos los estados de México y algunos países de Centroamérica y del Caribe. Y me dejó una gran experiencia y un gran recuerdo de todos ellos, con los que tengo contacto todavía. Lamentablemente una afección cardíaca, un problema de salud, me obligó a volver a Buenos Aires y tuve que dejarlos. En el año 76 me casé con una chica vecina de aquí, y fue cuando la época de los militares, de la Junta Militar, mi mujer estaba involucrada en temas políticos, y entonces había muchos desaparecidos de compañeras de ella, y tuvimos que irnos del país. Afortunadamente
tiene una hermana en Estados Unidos que nos consiguió las visas de trabajo y nos pudimos ir. Fueron 5 años allí en el estado de Oklahoma, en la ciudad de Oklahoma City, de los cuales aprendí mucho. Y allí comencé mi carrera como solista. Pero claro, allí no había ambiente flamenco, ni español, ni nada. Me tuve que hacer mi propio repertorio para comenzar a dar conciertos. Y comencé a dar conciertos en los colegios, en las iglesias. De a poquito me fui familiarizando en las universidades. Luego conseguí un trabajo donde yo daba un taller acerca de la historia de la guitarra en los colegios. Fue un trabajo buenísimo que conseguí durante varios años. Y bueno, fueron 5 años magníficos. Lamentablemente me divorcié de esta chica después de 5 años y decidí volverme a la Argentina. Retomé con el ballet de Ángel Pericet porque siempre ellos, cada vez que volvían, me buscaban o me llamaban. Entonces retomé con ellos y comencé también una nueva relación de pareja. Y comenzó otra etapa de mi vida, que fue la de concertista. Comencé a dar conciertos aquí en Buenos Aires y en Brasil. Corría el año 83, bien digo. Y bueno, yo al principio, la verdad que de solo pensar en dar un concierto, yo me moría de miedo. Yo no soportaba la idea de sentarme a tocar solo para un público. Era terrorífico para mí. Inclusive yo no podía ni siquiera ver a otros guitarristas dar un concierto porque me ponía muy nervioso, no lo soportaba. Así que tuve que vencer ese miedo, que debe ser parecido al miedo de los toreros, y de a poquito me fui acostumbrando y en el año 80 sí, creo que fue el 84, 85, hubo una convención nacional aquí en la Argentina de la guitarra y me invitaron como guitarrista flamenco. Y ahí conocí mucha gente que me ayudó a realizarme como concertista, ¿no? Estaban las mayores figuras de la guitarra argentina, flamenca, clásica. Y ahí comencé a dar conciertos en Europa. Me consiguieron un contacto, una de esas gentes, el maestro Núñez, que bien recuerdo, que viajaba todos los años a Europa a tocar, y un productor argentino que vivía en Estocolmo, en Suecia, le preguntó un día si conocía algún guitarrista flamenco que le gustaría llevar a los festivales de allí, de Suecia. Y me recomendó a mí. Y así comencé y fui 2 años seguidos. Y en el segundo año me llamaron para grabar un disco, un CD, que fue que yo creo que el mejor CD que grabé hasta ahora, ¿no? Técnicamente, como yo estaba en ese momento. Ese fue el disco que se llamó Destino Flamenco, que justamente cuando queríamos ponerle un nombre al disco con el productor, yo le dije, bueno, le conté un poco la historia de mi vida y dije, bueno, pero este era mi destino era no había otro. Entonces le ponemos al disco eso, Destino Flamenco. Y después continué con los conciertos ya en otra parte del mundo, porque con otro contacto
de la Cancillería Argentina me invitaron a tocar en el sudeste asiático. Master guitarist Manolo Iglesias, our next guest will... Siempre tenía que repetir los conciertos por localidades agotadas. Así que ya me había convertido en un concertista ya acostumbrado a los conciertos, que me había costado mucho trabajo. Pero bueno, vuelta a Buenos Aires, continué con el ballet como siempre. Y hasta que el ballet se disolvió, dio por finalizadas sus actuaciones en el año 2005. Ahí se hizo una serie de actuaciones de despedida en el Teatro Avenida, de la Avenida de Mayo de Buenos Aires, que va a ser inolvidable para mí, ¿no? En los interines de los viajes y de los conciertos y de las actuaciones con el ballet, yo formé varios grupos aquí para trabajar en espectáculos, ¿no? En tablaos, en teatros, en café concert. Siempre me gustó formar grupos, no mucha gente. Siempre respetando el famoso dicho andaluz, que dice que en el flamenco los que caben debajo de un paraguas. O sea, no más de 3 personas. Uno que toque, uno que baile y uno que cante. Formé otro grupo flamenco que se llamó Arte Flamenco, con el cantador Miguel Cortés y 2 bailadoras, también que anduvo muy bien. Siempre me gustó dirigir también, ¿no? Y también comencé a integrar el ballet Hispania, que dirige Graciela Ríos Sáiz. Es un ballet de danzas españolas y flamenco. Y desde entonces, desde el 83 hasta el día de hoy, me invitan a participar con el ballet, cosa que lo hago con mucho gusto, del cual lo forma Graciela Ríos Sáiz, la directora, la hija Natalia Borancea, el cantador Carlos Soto López y artistas invitados, ¿no? A veces hay un cajón, a veces depende de lo que necesite, y el grupo de baile de la academia que ellas tienen, ¿no? Ellas tienen una academia muy importante aquí en la ciudad de Buenos Aires, y un grupo de chicas realmente de muy buena calidad. Es un ballet realmente de lo mejor que tenemos aquí en la Argentina. A Esteban de Sanlúcar yo lo vi varias veces en distintos lugares, en los lugares donde íbamos los flamencos, ¿no? En las salas de ensayo, en los teatros, aquí y allá. Y una vez, cuando yo me fui a México, en el año 70, el ballet de Ángel Pericet lo contrató a él. O sea que él vino a tocar en mi lugar cuando yo me fui esos 3 años a México. Y comenzamos una gran amistad ya de grande, cuando nos vimos en Venezuela. Él vivió muchos años en México y en Venezuela, sobre todo en Venezuela, donde tenía una academia de guitarra. Y cuando yo estaba haciendo giras por allí con el show de las hermanas Gil, fuimos a Caracas y allí me lo encontré y fuimos a su academia y me pasó un par de temas, porque yo había grabado un disco en México, un disco de pasta, un long play como se llamaba en esa época, larga duración. Había incluido 2 temas de él, ¿no? La danza mora El Castillo de Jahuel y La Mantilla de Feria. Los había incluido en ese disco.
Entonces cuando lo fui a ver a Caracas, a él le interesaba mucho que yo aprendiera más temas de él, más obras de él, para que yo se las grabara. Entonces estuve toda una tarde aprendiéndome 2 obras de él, que después me tuve que pasar todo un día y toda una noche practicándolas en el hotel para no olvidármelas. Por suerte nunca me las olvidé. Y así fue como comenzamos una amistad muy grande, y con el tiempo, lamentablemente no lo pudo ver, pero con el tiempo se las grabé también. Ya de vuelta a Buenos Aires, él ya mayor, hicimos muy buena amistad y me llamaba por teléfono seguido para que fuéramos a comer o que fuera por su piso para que me iba a hacer, le gustaba mucho hacer pescado, le gustan mucho todas las cosas marineras, y comíamos ahí o íbamos a comer a un restaurante. Yo lo ayudaba con algunos trámites también que tenía que hacer, y bueno, hicimos una gran amistad, y tuve la suerte de un día de poder grabarle con uno de esos grabadores manuales, un Walkman que se llamaba, grabarle una conversación en la cual yo le pedí que contara de su vida, cosa que a él nunca le gustaba. Nunca quiso hablar de su vida privada, ¿no? Y tuve la suerte de grabarle 15, 20 minutos, y eso después lo volqué en el disco que yo grabé de él. Y eso fue muy reconocido en España, la gente lo empezó a conocer a él cuando yo grabé y escribí ese libro, y estaba incluida esa grabación con su propia voz. Y ya pronto tengo la intención de empezar a hacer nuevas cosas que se me vienen a la memoria, y esperemos que mi amigo Manolo lo ejecute en su guitarra. Que me las aprenda. Claro. Como si fuera fácil, ¿no? ¿Cómo? No, cuando tú me comprendes bien, Manolo. Claro. Así que... Esteban fue un guitarrista muy famoso en los años 30 y 40 en España. Acompañó a todas las grandes figuras, a todas. Y decidió venirse a Buenos Aires con el espectáculo de Conchita Piquer, que era una cantante muy famosa en esa época. Estuvo aquí en varios teatros con ella, y cuando Conchita Piquer quiso continuar su gira latinoamericana, ir a México, él le dijo que él no iba a México, que le gustaba mucho el ambiente flamenco que había aquí en Buenos Aires y que se quería quedar aquí en Buenos Aires. Así que así fue, que se quedó y hizo de Buenos Aires su lugar para vivir, y tuvo su familia aquí, trajo a su familia de España, y bueno, y se radicó aquí tanto como nosotros, ¿no? Así que fue considerado la mejor guitarra flamenca de Latinoamérica, al nivel de Sabicas, al nivel de Sabicas. Sabicas quiso inclusive grabar con él, pero no llegaron a un acuerdo. Pero estaba considerado al nivel de Sabicas. Realmente en el mundo del flamenco era muy conocido, aunque en España, claro, en España no lo habían escuchado mucho las nuevas generaciones, porque las grabaciones las había hecho aquí en Argentina, entonces no era muy conocido para las nuevas generaciones. Pero el ambiente flamenco sí lo tenía muy reconocido, tanto así que Paco de Lucía, ya siendo Esteban muy mayor, lo sacó al escenario a saludar en uno de sus conciertos en el Gran Rex, y lo sacó del brazo, me acuerdo, yo estaba en la platea, lo sacó del brazo y le dijo: señores, les presento a Esteban de Sanlúcar. Dice: este señor
si hubiera tenido la difusión que yo tuve, hubiera sido más grande que yo. Nos quedamos todos, imagínate cómo nos quedamos todos. Y bueno, fue maravilloso, fue un gesto de Paco realmente extraordinario, ¿no? Y al poquito tiempo falleció. Yo lo acompañé hasta sus últimos momentos, hasta su entierro, y sobre su tumba me autojuré que su música no se iba a perder. Entonces me puse a escribir sus obras en partitura y saqué un libro que me lo editó Oscar Herrero en Madrid y me pidió que para que el libro tuviera más difusión y se vendiera mejor, que grabara un CD con esa música, con las partituras, y así fue que lo hice, con trabajo enorme, porque claro, grabar todo un libro, nota por nota, de lo que yo había escrito, fue un trabajo enorme, pero quedó, creo que bastante bien y fue muy bien recibido por el ambiente guitarrístico de España y de todo el mundo, ¿no? Pero mi pasión que he descubierto no hace mucho tiempo es la enseñanza. Me encanta mucho enseñar. Yo lo hago desde muy joven, quizás simplemente por el hecho de sobrevivir. Los guitarristas damos clases también, pero últimamente me he dado cuenta de que es muy importante en mi vida la docencia. Y se me dio también por aprender música, cosa que los guitarristas flamencos no son muy a favor. Como decía Esteban de Sanlúcar, decía que cuando veía un atril de música decía, eso para lo único que sirve es para cobrar la camisa. Los guitarristas flamencos en un pasado no eran muy adeptos a la música. A mí me pareció que sí era muy importante, y ya de mayor, estando con el ballet de Perisset, tendría yo 20 y tantos años, comencé a estudiar música privadamente con una maestra que había aquí en mi barrio. Y con el tiempo me hice muy ducho en la escritura del flamenco, que es lo más difícil del mundo. Porque una cosa es tocar y otra cosa es escribir y que suene como realmente tiene que sonar en el flamenco. Eso es muy difícil. El flamenco tiene una técnica muy intrincada, muy complicada, y dicha por los mismos guitarristas clásicos, ¿no? La mano derecha del guitarrista flamenco tiene una técnica que es muy particular y muy difícil. Entonces, pasar toda esa técnica a un papel, a una partitura, es muy complicado. Por suerte he tenido que escribir, tengo 3 libros, un método, que es el estilo flamenco, toque flamenco. Después escribí las partituras de la música de Esteban de Sanlúcar, que está editado en Madrid, con Oscar Herrero. Y hace pocos años saqué un libro con 4 solos de guitarras míos también, que se llama El Toque Flamenco Solos, ¿no? 4 solos. Aquí en Buenos Aires, en Argentina y en la mayoría de los países latinoamericanos, a partir de los años 70, todos los guitarristas se tiraron a imitar a Paco de Lucía. Fue una revolución dentro del flamenco, trajo cosas nuevas, una técnica insuperable y todo lo demás. Entonces la mayoría se dedicó a la imitación. Yo siempre me opuse a la imitación y desde muy joven comencé a componer mis propias variaciones, mi propio estilo, a tratar de configurar un estilo propio, basado en la guitarra flamenca tradicional, ¿no?
pero con todo lo que con todas las novedades que había estado evolucionando Paco de Lucía y los demás guitarristas de España, como Manolo Sanlúcar, Serranito, etcétera, etcétera. Todas esas innovaciones que yo iba sintiendo en los discos, yo trataba de alguna manera u otra incorporarlas a mi estilo, pero tratando siempre de no imitar a nadie. Eso fue la característica de mi carrera, ¿no? He tocado piezas completas, sí, de otros guitarristas, pero ya respetando la obra. Pero como variaciones flamencas siempre he tratado de realizar mis propias. Eso ha sido una característica. El flamenco actual ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que se han pasado un poco al otro lado, muchos guitarristas con acordes y con armonías que uno no las siente como flamencas realmente. Serán musicalmente bien hechas y bien armonizadas, pero que a uno no le suena flamenco. Y eso es lo que he tratado de evitar toda mi carrera. Si no me suena flamenco, no me sirve, no la siento. Si no la siento, no la puedo tocar, no la puedo transmitir a nadie, ¿no? Ese es el tema. Pero bueno, el tiempo dirá qué es lo que se filtrará, todo lo que sirve, lo que quede, como ha pasado siempre, y lo demás se desechará, ¿no? Desaparecerá con el tiempo, como han desaparecido muchas formas de flamenco que no han sido las tradicionales. De algo que tengo que ser muy agradecido en mi carrera y en mi vida es en los grupos familiares donde he caído. He caído en grupos familiares realmente espectaculares, extraordinarios. Por ejemplo, de pequeño, cuando empecé a bailar en la academia, mi profesor, Juan José Rodríguez, que había sido alumno del gran bailador Maera, que estaba aquí radicado en Buenos Aires, se formó una amistad familiar, también que estábamos muy cerca, no estábamos a 50 metros, con su familia y la mía, que parecíamos que éramos una sola familia, estábamos siempre reunidos y siempre juntos. Después, cuando conocí a las hermanas Gil, que me invitaron a trabajar con ellas, con su familia, y cuando fui a vivir a México vivía con ellos como un integrante más de la familia, me trataron siempre con mucho cariño y mucho amor. El grupo de la familia de los Pericet, por ejemplo, que eran 6 hermanos, y yo me sentía uno más de la familia también con ellos. Y la familia después, más adelante, la de Graciela Ríos Sáiz, que también me acogieron como un integrante más, y con mucho cariño. Eso vale mucho dentro de este arte. Estar rodeado de grupos familiares buenos, cariñosos. Yo he tenido mucha suerte en ese sentido. Espero de no haber olvidado de ninguno más, pero yo quiero presentar mi agradecimiento a todos ellos. El flamenco es un poco, viene de raíces de grupo, sí, de familia, ¿no? Siempre también. Sí, a veces también hay muchas individualidades, ¿no? Que no encajan en ningún grupo. Eso es muy común también. Por eso caer en grupos familiares buenos es muy importante. Y a eso a mí me ha ayudado mucho. Donde uno trabaja a gusto, donde uno va a ensayar a gusto, donde uno está a gusto y donde desea volver con ellos. Y es como si tuviera su propia casa, ¿no?
Bueno, en mi carrera he tenido varias guitarras, pero muy poquitas, 2 o 3 nada más. Mi madre, la que me compró mi madre para comenzar, era una guitarra hecha en Uruguay. Después mi maestro Posadas me hizo comprar una viuda y sobrino de Domingo Esteso, o sea, hermanos Conde, antigua, con clavija de madera, que la tuve muchos años, y la terminé vendiendo en Caracas porque se había doblado el mango, ya no me afinaba bien, y yo tenía otra que había comprado en México, no me acuerdo el nombre, no era una guitarra muy importante. Y un día estando yo en México, me llama un amigo catalán que tenía en Guadalajara diciéndome que había fallecido un concertista de guitarra clásica muy importante y mexicano, y que dejaba sus guitarras en venta, o sea, los herederos dejaban sus guitarras en venta, y que había una Santos Hernández y una Fleta, una Ignacio Fleta. Y volé, inmediatamente me tomé un avión, me fui y compré la Fleta, una guitarra clásica que sonaba como un cañón, pero era muy dura para mí. De todas maneras, la dominé y bueno, me acostumbré a ella y la tuve varios años. Pero estando en Estados Unidos ya viviendo, me llama mi amigo catalán diciendo que había ido a España y se había traído 2 guitarras flamencas y que una de ellas no le caía muy bien porque está un poco dura para él y que le parecía que con la técnica mía, con la fuerza que yo tenía en las manos, que a mí me venía bien. Le digo, bueno, tráemela, hombre, le dije, bueno, date una vueltita por aquí, por Oklahoma. Y se vino con la guitarra, me la mostró y quedé enamorado a primera vista de ella. Le puse de nombre Paulina, porque el constructor fue Paulino Bernabé, un gran constructor de Madrid, de la Casa Ramírez. Y es la guitarra que todavía tengo, estamos hablando del año 78, 77, 78, o sea, ya unos cuantos años. Y nunca más la he cambiado, nunca más me interesó tener otra. Ha sido mi compañera musical, con la que he recorrido más de 30 países, he dado 3 veces la vuelta al planeta y ha estado siempre conmigo y nunca me ha fallado, ¿no? Es una guitarra que es muy segura y además suena que, bueno, a mí me toca las fibras más íntimas. ¿Es esa que está al lado tuyo o no? Esa es otra. No. Hasta ahí. Vamos a verla abajo. Bueno, esta es Paulina, mi compañera. Ya verán cómo está, cómo la cuido. Y con ella hemos viajado bastante. Y ahora en frío voy a tocar un poquito así, como para calentar los manitos. Está en la música, ¿no? Está en la música, en los libros que escribí, en los discos que grabé, en los videos que hay, y en los alumnos que dejé tocando, que me enorgullecen cuando escucho a alguno tocar profesionalmente. Hace poco me llamó uno que está viviendo en Londres, hace ya varios años, diciendo que había grabado mi farruca en el estudio Apple, donde grabaron los Beatles. Y me lo mandó, y lo tengo ahí en la computadora. Ignacio Luzardi, un gran chico, un gran amigo, y fue técnico de grabación de 2 discos míos. Así que completísimos.
toca varios instrumentos, técnico de grabación, dirige coros, toca guitarra, toca flamenco, toca clásico, toca todo. Qué orgullo. Sí, la verdad que sí. Y me dijo que había gustado mucho, que a muchos guitarristas de ahí de Londres les había parecido una obra de arte, La Farruca. Así que esas satisfacciones se las dan los alumnos, ¿no? Cuando uno los ve tocar, los ve progresar, los ve desarrollarse, ¿no? Que han empezado conmigo. Así que eso es una de las grandes satisfacciones. Por eso que te digo que me gusta mucho la docencia, me gusta mucho. Y es a lo que me voy a dedicar de ahora en más. De ahora en más me voy a dedicar a eso. Y a los vinos.